Estamos al aire. Al aire. Hoy nuestro podcast estará muy nutrido. Tendremos una nueva biografía de la escritora Inés Espasandín que alternaremos con los escritos biográficos de Hernán Enríquez. Haremos un viaje al pasado para leer 2 crónicas de la colonia. Y en nuestra sección de cuentos, de nuevo tendremos un invitado que ya es parte de la casa Al Aire. El escritor antioqueño Álvaro Tangarife Ortiz nos regalará 2 cuentos más de su cosecha. Y no podemos olvidar nuestro juego Sonografías. Que sean todos ustedes muy bienvenidos. En nuestra sección Biografías tenemos a una invitada especial. Vamos a conversar con Inés Espasandín y conocer su obra, A la vera de la aventura. Bueno, Inés Espasandín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio de Al Aire, crónicas, cuentos y relatos. Gracias a ustedes por recibirme. Es un gusto. Inés, cuéntenos un poco de su vida. ¿Quién es Inés Espasandín? ¿Ha escrito antes? ¿A qué se ha dedicado y qué hace ahora que ha incursionado en las letras? Bueno, yo en realidad empecé a escribir casi al mismo tiempo que empecé a leer, a descifrar las palabras. Siempre fue una pasión para mí cuando comprendí que podía expresarme de esa manera. Desde pequeña empecé a participar en algunos concursos que mi abuela me inducía a hacerlo, y aunque no ganaba premios, seguía adelante con la escritura. Y ahora fue por eso que he decidido a comenzar con algo más serio, como emprender un libro. ¿Qué la motivó a escribir sus memorias? Y no un libro de novelas o algo por el estilo, o cuentos. La recopilación de textos que he escrito durante toda mi vida, que han quedado un poco relegados. Un buen día dije, bueno, yo creo que es la hora de poner eso en orden, y así fue surgiendo la biografía donde cuento mi historia en mi país de origen, el Uruguay, hasta mi migración a Quebec con mi familia varios años después. La vida es un cúmulo enorme de experiencias. ¿Cuál es el motivo de recoger en su libro esas vivencias específicas? O sea, esas que están ahí, ¿qué las hace especiales? Me ha motivado el deseo de llegar a la gente, el deseo de compartir mi experiencia. En principio, escribir un libro es terapéutico. Uno aprende escribiendo y al mismo tiempo enseña, porque las experiencias de uno pueden servir también a los otros. Termina siendo positivo, aunque no siempre dentro de la escritura todo sea felicidad. Justamente el título lo dice, es una búsqueda de la felicidad, de la dicha, a la orilla de la aventura. Significa que siempre estoy como en el costadito, desde que empecé mi vida, caminando a la orilla, pero finalmente ese es el objetivo. ¿Y cómo ha sido la recepción que ha tenido su libro entre su gente, los allegados, quienes lo han podido leer hasta el momento? ¿Qué ha recogido usted de esa experiencia? Y de esta experiencia he salido más fuerte, más positiva. Uno crece a medida que va creciendo las páginas de los textos, y al mismo tiempo, hablando de la familia, uno siente como que la revive en el cuento, en la historia. O sea que de alguna manera es una forma de estar en contacto con esa familia que quedó en Uruguay
y no sé, de pronto hasta en Italia. Exactamente, en contacto así sea espiritual, a la distancia, pero muy cerca en el corazón, dentro de uno, y luego muchas de esas personas van a poder leerlo y sentir seguramente la misma calidez que yo sentía al escribirlo. ¿Y cómo lo han recibido las personas que no son de su familia? Les ha gustado, les ha tocado, han compartido conmigo la tristeza y han comprendido ciertamente todo el recorrido que he hecho desde mi infancia, adolescencia, hasta llegar a salir de toda esta experiencia más fuerte y más madura. Para usted es muy importante la familia. ¿Por qué? Muy importante. La familia que he dejado atrás ha marcado enormemente toda mi existencia. Hasta el día de hoy, cada día pienso mucho en ellos, así que en el libro he intentado hacer un homenaje a muchos de ellos ya desaparecidos de la vida en general, no solamente a causa de mi inmigración, sino que ya no están más. Pero queda ese homenaje dentro de mi historia. ¿En usted queda algo de italiana todavía? Quedan las comidas, las pastas los domingos, costumbres, las maneras. Sí, yo me identifico mucho a la gente italiana, que acá en Canadá hay bastantes, porque ciertamente en un país de inmigrantes hay de todas las nacionalidades. Y en la casa de mi abuela era mucha costumbre italiana, porque su papá era italiano, de los dos lados, porque el papá de mi abuelo también era italiano. Entonces he crecido en un ambiente bastante parecido a esas tierras. O sea que tenemos una mezcla Italia, Uruguay, Canadá. ¿De dónde se siente usted más? En este momento estoy muy identificada en el país que estoy viviendo desde hace más de 25 años, pero justamente es un país multicultural, entonces me siento muy a gusto entre todas las personas con las que trabajo todos los días, con las que encuentro en la calle, en los comercios. Somos de todas las nacionalidades. Canadá es un país como diría un mosaico de gente, de colores, de costumbres, tradiciones, y eso encuentro maravilloso. Ese periplo, ¿cómo la marcó en su escritura? Me ha marcado de manera positiva porque me da ideas, me inspira. ¿Ha notado una diferencia entre los escritos que usted tenía guardados desde su juventud a los que ahora hace en su época de madurez? Sin duda. Eso hoy día trato de ser más creativa, de seguir mi camino como escritora, que no me siento todavía una escritora porque realmente es un comienzo, más una autora, tratando de abrirme al mundo, a ese mundo nuevo que es el de escribir, y que pienso seguir experimentando. ¿Y usted lo ha hecho de manera solitaria o ha tenido algunos estudios al respecto? ¿Ha estado en talleres? ¿O cómo ha sido ese proceso? Ya algo nos ha dicho de que su abuela fue una instigadora, por decirlo así, de estas artes. Pero ¿cómo ha sido ese proceso luego de su vida juvenil? Sí, sin duda que he asistido a talleres literarios. En Uruguay fue un curso de periodismo y literatura que me inició un poco en el arte de escribir, de ser concisa. La idea era el taller, el curso era dado por un diario, el diario El País, para justamente reclutar, tratar de tener gente para trabajar. Finalmente no era lo mío ser periodista, pero me ayudó un poco a comenzar con mi escritura. Y luego, mismo acá en Montreal, también participé en otros talleres que me han inspirado. Pero las publicaciones las he hecho por mi cuenta, porque un autor
puede comenzar de esa manera para luego darse a conocer. Y cuéntenos su vida profesional, ¿cuál ha sido? Ha sido una ama de casa, me parece a mí que es la profesión más bella del mundo, criar y levantar una familia, o ha tenido otras experiencias en el campo laboral. ¿Cómo ha sido su otra vida, digámoslo así? Muy cierto, empecé con mis hijos durante muchos años, decidí conjunto con mi marido, siempre muy trabajador y muy compañero, para poder tenerlos en la casa, sobre todo como inmigrante, no conociendo mucho el medio y con tanto niño, era mejor para mí en ese momento, pero luego empecé a salir al mercado de trabajo, yo tenía ya mi título de monitora de niños, babysitter, así que pude trabajar en escuelas, en el servicio de guardería y luego en una biblioteca, porque vuelvo a mis libros, a mis lecturas, me siento bien rodeada. Sí, eso vemos, y leyendo tu libro me he dado cuenta de que siempre has estado rodeada de libros y creo que eso te ha marcado fuertemente. Ahora, muchísimo. Volvamos a ese punto, ¿cómo llegaste a la edición? Porque está bien, todos o muchas personas pues se pueden enfrentar o quieren enfrentarse a una hoja en blanco y escribir, muchos no lo logran, pero quienes superan esa barrera y logran poner sobre el papel sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, después se ven enfrentados a la difícil tarea de que alguien los publique. ¿Cómo logró usted superar esa barrera? Bueno, mi primer libro lo escribí en francés, en el original, porque estaba más inspirada, dado que también trabajé como tenedor de libros, digamos, con una editora, la que la ayudaba con la publicación, y fue con ella que aprendí a utilizar los sistemas Word, Excel. Tenía un código de colores para justamente ir pasando de trabajos que ella recibía a la mano, a la máquina de escribir o a la computadora, y era yo que realizaba ese trabajo. Y fue con ella que surgió la idea de publicar mis propios escritos. Ella me ayudó mucho, me ayudó en la corrección, porque el texto era en francés. Me demoró todo un año con diccionarios y ejercicios de gramática al lado, porque era muy difícil para mí, pero estaba muy entusiasmada y muy inspirada. Entonces, a partir de ahí fue la autoedición, porque no era una empresa, sí, pero a cuenta del autor. Y así seguí. El segundo libro también fue con la autoedición. Es un modo para los autores de empezar, y no me parece malo. No, al contrario, yo creo que es una gran ventaja que nos brinda el mundo moderno. Cierto. O sea que usted empleó las herramientas de Internet de alguna manera, se publicó a través de alguna página que permite esto, o fue a través de la tradicional editorial en papel. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad, trabajando con la editora ya tenía todas las herramientas, era como más sencillo llegar a la publicación en sí. ¿Quisieras agregar algo más al respecto de tu trabajo, de tu vida como escritora, de lo que piensas para hacer para el futuro? ¿Tenemos más Inés para contar en un futuro? Y no, a partir de ahora es simplemente esperar encontrar en mis objetivos de escritura, en el arte que me lleva una fuente de vida, seguir adelante, porque eso es lo más lindo, no solo trabajar, sino también disfrutar de la vida. Ahora cuéntame, tú tienes un blog. Me parece interesante que nos cuentes algo al respecto, porque muchos oyentes podrán o querrán seguirte a través de otros medios. ¿Cómo se llama tu blog? Sí. ¿Y de qué se trata? Mi blog
La dirección del blog es www.chanesi.blogspot.com. El blog desde el 2012 me ha servido para expresar día a día o cuando estoy inspirada, estados de ánimo, problemas cotidianos, a veces sufrimientos, a veces alegrías. Y me parece una manera de comunicar al mundo, casi como un diario íntimo que publico en las páginas del blog y comunico al mundo, ¿no? Al planeta, y eso es muy gracioso porque es un poco como de incógnito, porque yo no puedo ver ni saber quién lo lee, pero me siento un poco más unida a este universo de los seres humanos. Y me parece interesante de que lo pueda hacer día a día, no como un libro que ya queda completamente escrito, empezado, terminado. Un blog no se termina nunca, se puede seguir cada día de su vida. Algo que me parece interesante aquí destacar es, has leído mucho, sé que has leído muchas biografías, y dime, ¿sientes que esa visión de mujer, digamos que si esas experiencias fueran escritas por tu hermano o tu marido, serían distintas? ¿Cuál es ese aporte que le da esa visión femenina a la vida que te ha tocado experimentar? Bueno, como mujer, siempre me ha gustado reivindicar un poco la situación de la mujer, que durante tantos siglos y años y en algunos países sigue siendo tan precaria o un poco como sin luz, apagada, digamos, a través de... Pero si fuera otra persona que escribiera su biografía, así sea del sexo opuesto, pienso que pondría la misma energía. He leído biografías de hombres también, muy interesantes, como últimamente he leído la de Pablo Coelho, que es hippie, que la ha publicado recientemente, y encuentro que escriben con la misma emoción que una mujer. No se compara, cada uno a su manera, pero tienen la noción de escribir con tantos sentimientos. No encuentro punto de en eso. O sea que no encuentras una diferencia entre la forma de ver la vida de un hombre y la de una mujer. No, en el sentido de la escritura, cuando leo los dos, cuando son artistas, escritores, se expresan cada uno a su manera, pero es la misma fuente, es la misma riqueza. Y me gusta leer tanto la de un hombre como la de una mujer. No importa quién la escriba, cada uno en su estilo, ¿verdad? ¿Y qué te lleva a que tus escritos ahora pasen al formato audiolibro? Me parece interesante. Sí, va a ser diferente escucharlo que leerlo. Espero que les llegue a bastante público y que también encuentren eso interesante, escucharlo. Inés, ha sido un placer tenerte hoy en nuestro podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos, y esperamos tenerte aquí en este podcast durante mucho tiempo a través de tus escritos. Esperamos, y ya de entrada eres una más del club, es muy especial, de los autores y autoras, de los escritores y escritoras que alimentan este podcast, porque básicamente son la fuente primaria, el motor que nos mueve. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. El placer es mío, el honor es mío. Gracias. No, a ti realmente. Yo simplemente soy un mediador, pero realmente el fondo del asunto está en lo que tú escribes. Un excelente trabajo. Muchas gracias y esperamos contar contigo, como te digo, en próximas ediciones de nuestro podcast. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Ahora
Ahora que conocemos un poco de la autora, comencemos a leer su obra. Biografías. Hoy, Inés Espasandín, a la vera de la aventura. Familia. Y a pesar de no ser lo que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí, el pensar que un instante pude no haber nacido, y el sueño que es mi vida desde que yo nací. Rubén Darío. Cuando tuve a mi primera bebé, me dije que iba a ser hija única por lo difícil que me resultó la experiencia, pero luego le comenté a mi padre, sin hablar en serio, que pensaba tener 4 hijos con 10 años de diferencia entre cada uno. En ese momento, no me podía imaginar que la idea iba a tomar forma y convertirse en realidad, solo que en menos tiempo de lo que pensaba. Mi marido y yo vivíamos en la casa de mis padres con ellos y mis 2 hermanas adolescentes, siendo una adolescente yo misma. Nos habíamos mudado a esa casa con mi familia alrededor de mis 12 años, y nunca me llegué a adaptar a ese gran cambio. Mucho antes, durante mi vida en el pueblo cerca del campo que pertenecía a mi padre y a mis tíos, mis días eran alegres y coloridos entre los seres que me rodeaban. Poco a poco iba perdiendo mis amigos y habilidades adquiridas durante mi infancia, sin ganas de hacer nuevas amistades y negándome absolutamente a tratar de adaptarme a la ciudad y a mi nuevo colegio. Así caía sin darme cuenta en una depresión sin vuelta, resultando casi vanos los esfuerzos de mis padres y de mi abuela por ayudarme a volver a la normalidad. Muy temprano en mi vida de adolescente, comencé a hacer el tour de psicólogos y psiquiatras, a tomar frascos de antidepresivos y a recibir tratamientos de sueño a base de inyecciones que me hacían dormir profundamente, tratando de borrar así los malos momentos por los que estaba pasando. Pero, ¿qué malos momentos? No parecía que mi vida fuese tan difícil. Mi madre. Mi madre era la primera hija de Antonio, ingeniero químico, un hombre brillante en su profesión, que había terminado la universidad con honores y el primero en recibirse de su clase en su generación por haber logrado su título en un tiempo récord. Tercer hijo en una familia de un padre dueño de una imprenta y de una madre directora de escuela, fue muy disciplinado desde su primera infancia y aprendió 4 idiomas, además de su lengua materna, el español. Una vez terminada su carrera, encontró trabajo en una conocida fábrica de jabones, donde él mismo inventó una perdurable fórmula de productos para el baño. Poco después, conoció a mi futura abuela, Chantal, quien venía de un país vecino, lo que la hacía más interesante a sus ojos. Siendo la menor de una familia de 8 hijos, Chantal vivía en la casa de un tío para poder realizar sus estudios en la capital del país vecino al suyo. Montevideo le daba más posibilidades de estudiar de las que encontraba en su propia tierra. Su padre, un inmigrante de Italia y apasionado del teatro, se unía a la troupe ambulante de turno que pasaba por el pueblo donde vivía con su familia, dejando por unos meses a su mujer sola y con todos sus hijos a cargo. El dinero era escaso en el hogar de mi futura abuela, y su madre trabajaba duramente, lavando ropa para las vecinas pudientes que le hacían el encargo. También contaba con la ayuda de sus hermanos que habían emigrado con ella desde los Países Vascos franceses a la Argentina y a diferentes puntos de América del Sur, como Brasil y Uruguay. Habiendo logrado una mejor posición económica, compraban ropa para los sobrinos mayores que debían comenzar sus estudios en la capital y a veces los tomaban en pensión por un tiempo, sin cobrarles por eso ni un centavo. Cuando mi abuela conoció a quien iba a convertirse en su marido, mi futuro abuelo, ya se había recibido de profesora de francés en la Alianza Francesa
y daba sus cursos en el Liceo francés. Antonio y Chantal contrajeron matrimonio en la capilla del pueblo de origen de mi abuela, en un caluroso día de abril de 1938. Juntos comenzaron a construir su vivienda y su avenir, con la ayuda ineludible de uno de los mejores arquitectos de la ciudad. El resultado se hizo ver en menos de un año, en una linda casa de tejas rojas, rodeada de sus jardines y un gran patio de 2 garajes, ubicada en el tranquilo barrio residencial de El Prado. Allí nacieron y crecieron sus 2 hijos, Teresa y Richard, en una época de pleno crecimiento económico y prosperidad. A mi madre y a su hermano no les faltaba nada, excepto un poco de atención, sobre todo en las 2 ocasiones en las que sus padres tuvieron que ausentarse por muchos meses durante sus viajes por Europa y Estados Unidos, enviados por la empresa donde trabajaba mi abuelo. Mi madre debía quedarse en lo de una tía y su hija, situación que no apreciaba mucho. Durante su último año de secundaria, Teresa no asistía a su colegio que para pasar los exámenes finales, para los que estudiaba en su casa, tan ocupada que estaba en su vida social y deportiva, alternando entre sus cursos de ballet, teatro, tenis y natación. A veces era solicitada como modelo en los desfiles para beneficio de los organismos de caridad para el gran placer de Chantal, que apreciaba mucho todos los acontecimientos especiales y figurar así en la sociedad. Tanto Chantal como Teresa estaban siempre vestidas a la moda y muy elegantes. No les faltaban sus visitas a la peluquería y salones de belleza, siendo una exigencia necesaria para mantener su buena presencia y su estatus en la sociedad. Siendo adolescente, Teresa vivió su primer gran pena de amor. Alrededor de sus 15 años, se enamoró de un apuesto joven alemán, más o menos de su misma edad. Deportivo, apasionado de la naturaleza y amante de los campings, curiosamente, todo lo que a mi madre le gustaba hacer también. En la época de la posguerra, los alemanes eran mal vistos por la mayoría de la gente, aunque fueran buenas personas, y por eso resultó mal candidato para ser considerado como un futuro yerno. Fue así como a la carta de petición de la mano de mi madre, que les hizo llegar el buen muchacho alemán, mis abuelos respondieron, con el mismo respeto y ceremonia, que ella todavía era muy joven para poder decidir sobre su futuro, deseándole mejor suerte la próxima vez. Pero no le volvieron a dar la más mínima oportunidad, para la gran tristeza de Teresa. Mi padre. Mi padre era el hijo menor en el seno de una familia muy católica de 5 hermanos. Sus abuelos paternos habían emigrado directamente de la ciudad de Santiago de Compostela para encontrar nuevas fuentes de expansión en un nuevo mundo prometedor. Llegados a Montevideo, pudieron adquirir un almacén y se instalaron en una casa preciosa ubicada en el centro de la ciudad. Algunos años después, regresaron a España con 3 niños para visitar a la familia, pero como la vuelta se demoró más de lo previsto, debieron quedarse por allí el tiempo necesario para ver nacer una 4ª hija. Unos meses después se embarcaron definitivamente para regresar a su país de adopción. Para completar la familia nacieron 2 hijos más, uno de los cuales sería mi abuelo José. Una 30 de años más tarde, José conoció a Josefina, en uno de sus viajes por el interior del país, trabajando en una colecta de fondos para una asociación católica. 10 meses después de su casamiento, nace su primer hijo que llevaría el nombre de su padre. Rubio y de ojos de un azul profundo, José hacía la alegría de sus padres y de todas las personas que lo rodeaban. Con 2 años apenas, ya pedía pan a su madre para dar a los mendigos, muy corrientes en la época, que golpeaban a su puerta en busca de algo para comer. Antes de que el segundo hijo tuviera tiempo de venir al mundo, el pequeño José enfermó gravemente y falleció poco tiempo después. Durante muchos años, hablando de él, se diría que un angelito había pasado por la familia. El segundo hijo, Alfonso,
No resultó ser tan rubio ni tan gracioso, pero conquistó en poco tiempo el corazón de sus padres y parientes con sus gorjeos y sus risas. Sus padres intuyeron enseguida que este niño no los iba a dejar tan pronto, y no se equivocaron. A pesar de su optimismo y su alegría, no logró atenuar la pena de sus padres marcados para el resto de sus vidas con la inmensa pérdida que sufrieron en sus comienzos. Un tercer, un cuarto y un quinto varón llegaron con el correr de los años a la familia. El último, Miguel, que sería mi padre una treintena de años más tarde. Como había mucha diferencia de edad entre él y sus hermanos mayores, la primera infancia de Miguel fue bastante solitaria. Su padre estaba ausente la mayor parte del tiempo, muy ocupado con su trabajo y en su puesto de edil. Sus hermanos partían temprano al colegio y no regresaban hasta la tardecita. Miguel se quedaba en la casa con su madre, quien, absorbida con la organización del hogar y la escritura, dejaba al personal de la casa ocuparse del pequeño, dándole en sus ratos libres toda su atención y cariño. Miguel paseaba sus pasitos entre la cocina y el patio, conversando con las palomas que volaban cerca de él para picotear las migas repartidas en el suelo. Buscaba en la casa casi vacía la conversación con la cocinera, quien lo enviaba con un pedazo de galleta y una caricia afuera, al sol. En los veranos, la vida variaba bastante con las visitas al campo de sus abuelos maternales. Un día de sus 6 años, Miguel partió, pensativo y flamante en su nuevo uniforme, al colegio, detrás de sus hermanos mayores, para comenzar su educación en el ambiente estricto y disciplinado de los sacerdotes jesuitas. 4 años en la Universidad de Agronomía le hicieron comprender el poco gusto que tenía por las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, siguió trabajando los campos de la estancia con sus hermanos, herencia de sus padres. Su verdadera vocación habría sido estudiar abogacía, papel que hubiera desempeñado con éxito, dada la práctica que tenía como mediador cuando se suscitaban frecuentes discusiones entre sus hermanos. Los padres de mi padre no vivieron bastante como para llegar a conocer a ninguno de sus nietos. Fallecieron en una edad en la que la mayoría de los de su generación comenzaban a ver a sus hijos contraer matrimonio. Los primeros años. Una hora no es una hora. Es un vaso lleno de perfumes, de sonidos, de proyectos y de climas. Marcel Proust. Empezando estudios universitarios, mi madre conoció a mi padre, quien, habiendo quedado huérfano hacía poco tiempo, encontró en su nueva familia apoyo moral y económico. 4 años después, Teresa abandonó sus estudios de servicio social para casarse y mudarse con su marido en la estancia familiar, rodeada de la paz y tranquilidad que le inspiraban el paisaje campestre y los animales de la granja. Mi madre adoraba esa vida lejos de las exigencias sociales y del bullicio de la ciudad. Pronto llegué a ese mundo y se hizo necesario que conociese otros horizontes, y no solamente el que veía cada mañana rodeada de ovejas, gallinas y vacas, así que mis padres decidieron alquilar una casita en el pueblo cercano, donde mi abuela paterna había nacido y crecido. Esta primera mudanza debe de haber sido muy dura para mí. La casa era fría en pleno invierno. Tuve que acostumbrarme rápidamente a mi nueva habitación porque mi futura hermanita venía en camino y mi madre iba a estar pronto muy ocupada. La vida del campo iba quedando atrás y sus recuerdos ya me llenaban de nostalgia, teniendo apenas 3 años. Extrañaba los juegos incesantes con mis primos, que tenían aproximadamente mi edad y con los que compartimos la gran casa en forma de L desde mi nacimiento. El movimiento del pasto y de las hojas de los árboles, provocado por la brisa cuando caminaba hasta el molino de la mano de mis padres a contemplar la puesta del sol, los mugidos del ganado, temprano en la mañana, cuando mi padre y mi tío los conducían para la hora del ordeñe.
Soñaba todavía con los perros que nos acompañaban en nuestros juegos y cabriolas, con los pollitos que picoteaban la tierra en busca de granos, los gatitos que me despertaban cada mañana con sus maullidos, reclamando a su mamá y anunciando el canto del gallo desde la ventana de mi cuarto. Me hacían falta los ratos de lectura compartidos con mi madre, que solía leer en voz alta en el patio del aljibe, para así distraer mi miedo a los mangangás que zumbaban sobre nuestras cabezas a la hora de la siesta. A la hora de dormir, mi padre se turnaba para leerme un cuento, siendo mi favorito el que hablaba de una gata blanca a la que habían perdido y que cuando la encontraron estaba en un plácar rodeada de sus hijitos. Al despertarme, pasaba un buen rato de la mañana abriendo las puertas de los armarios de mi madre, con la esperanza de ver alguno de sus gatitos. Nada de todo esto se encontraba en mi nueva vida del pueblo. El estrés del cambio y de la mudanza mantenía a mis padres muy ocupados en sus nuevas obligaciones e hicieron menos frecuentes esos ratos privilegiados con ellos. La estancia continuó existiendo en la familia muchos años más, y así podríamos ir en las vacaciones para encontrar a mis primos, quienes eran para mí como hermanos. Mis padres alternaban sus estadías en la estancia con viajes a Montevideo, la capital del país donde vivían mis abuelos maternos, especialmente en las ocasiones en las que mi madre iba a dar a luz en el mismo hospital donde yo había nacido. Para dejarla recuperar de su parto reciente, mi abuela me sacaba a pasear. Mis salidas preferidas eran a la playa. Con algunas vecinas amigas alquilaban un autobús con chofer que nos conducía desde la puerta de la casa hasta el sitio. Llegadas a la Rambla, bajábamos a la arena y corría con mis pies desnudos hasta cerca de la orilla para esperar a mi abuela que descendía lentamente, cargada con su bolso de paja y su sombrilla. El resto de la mañana pasaba tranquilamente construyendo castillitos de arena y mojando mis pies en el mar bajo la atenta vigilancia de Chantal, bien protegida del sol bajo su sombrilla. Ya al mediodía, cuando el sol hacía casi imposible nuestros pasos por la arena, tomábamos el ómnibus de regreso a la casa, donde mi madre nos esperaba con mi hermanita en los brazos. Como el regreso al pueblo se demoraba más tiempo de lo previsto, comencé a frecuentar una guardería por unas horas, vecina a la casa de mis abuelos. En la mañana del aniversario de mis 3 años, mi madre me condujo como de costumbre y al abrir la puerta, la guardiana y los niños empezaron a cantarme «Que los cumplas feliz», rodeándome con la torta para festejarme. Entre la sorpresa y el susto, intentaba esconderme tras mi madre y deseando que ese día terminara para volver a la casa. Poco tiempo después, regresamos a nuestra vida en el pueblo y no volví a ver más a aquellos compañeritos de mi primera escuelita. Alrededor de mis 4 años, viendo que resultaba ser muy turbulenta y nerviosa para mi edad, mis padres me condujeron a Montevideo para pasar un encefalograma y otras pericias psicológicas, lo que no dio mayores resultados acerca de mis funciones cerebrales. Sería simplemente demasiado curiosa y desbordante de energía, inmadura para soportar, con frecuentes crisis de cólera, lo que molestaba mucho al mundo tranquilo de los adultos. «5 años. La chiquilla quería solamente que papá y mamá vinieran a verla en la noche para preguntarle acariciando sus cabellos y con un dulce beso, ¿por qué llorabas? ¿De qué tenías miedo? El aniversario de mis 5 años lo festejé en la casa de mi abuela, quien había invitado a algunos de los primos de mi madre con sus hijitos más o menos de mi misma edad. Chantal había preparado varias sorpresas para los niños, confeccionadas de su propia mano, además de las decoraciones para el salón y una torta con sus velitas tradicionales. Mis padres, mis hermanitas y yo solíamos quedarnos durante un tiempo de visita en su casa, instalándonos cómodamente en el piso superior con un cuarto para nosotras, las niñas, y otro para mis padres. Si bien hacía tiempo que sus 2 hijos ya grandes habían contraído matrimonio
y vivían en sus respectivas casas, Antonio y Chantal decidieron conservar la suya, donde antaño habían comenzado su vida juntos. Mi abuela se sentía tan feliz en esas ocasiones en las que podía tener a sus nietas cerca suyo, que no se olvidaba de subir penosamente las escaleras cada noche para desearnos las buenas noches con un mimo y cubrirnos afectuosamente. Durante nuestra estadía, disfrutábamos enormemente de los espaciosos jardines que estaban bajo el cuidado y la vigilancia del jardinero de origen italiano, Luigi, quien fue nuestro primer profesor de ciencias naturales, con el amor que profesaba a todas las criaturas que encontrábamos en la tierra. Luigi, que trabajaba ya en la casa desde la primera infancia de mi madre, nos contaba con humor cómo jugaba con ella en el pasado, atando ratoncitos muertos al borde de una cuerda para que mi madre los paseara por el jardín y fuera así a darle un susto a mi abuela. Un día, mi abuela, aprovechando nuestra estadía, me condujo a ver el desfile del carnaval para los niños en pleno centro de la ciudad. En cuanto llegamos nos ubicamos en los asientos que los empleados de la intendencia habían dispuesto a todo lo largo de la principal avenida. El desfile no se hizo esperar, con sus cabezudos que asustaban a los niños sentados en la fila al borde de las veredas, las bailarinas en sus trajes coloridos moviéndose con gracia al son de los tamboriles y la reina del carnaval en su carroza ornamental enviando sus saludos y besos al público. El grandioso espectáculo que se desplegaba ante nuestros ojos nos hizo perder completamente la noción de la hora y tuvimos que apurarnos para regresar a la casa en un taxi, donde mi madre y mi abuelo nos esperaban preocupados por nuestra tardanza inhabitual para la cena. En la casa de mis abuelos me sentía como una princesa, de tan apreciada y mimada que era por mi abuela y nuestra tía abuela Odile, que hacía coincidir sus visitas a lo de su hermana con las nuestras, dándonos así alguna que otra vez una sorpresa. Odile era viuda y viajaba desde la capital argentina para instalarse en lo de mis abuelos en un dormitorio que ya le era propio durante las vacaciones de verano y en ocasiones especiales durante el resto del año. Todo eso era para mí como un cuento de hadas hasta la llegada de mi hermanita, momento en el que ya dejé de sentirme como una princesa para comenzar a sentirme como un patito feo. De vuelta al pueblo en el que vivíamos, mi madre hizo los cambios necesarios para que pudiera comenzar la jardinera en la escuela pública cerca de casa. Hacía más de 2 años que frecuentaba un jardín de infantes y el año escolar había comenzado desde hacía algunas semanas, pero para poder empezar en la escuela primaria debía tener los 5 años cumplidos. Este cambio sería brusco para mí, acostumbrada a los amigos de mi clase para los que solía recoger flores en el camino y ofrecérselas en la entrada al jardín. Llegaba la hora de despedirme de todos esos momentos. Los buenos ratos pasados a la hora de salir al patio, donde jugaba en el arenero y en las hamacas, balanceándome largos minutos al sol entre risas y charlas con mis compañeritos. Ya en mi nueva escuela, la adaptación se me hacía difícil. A veces lloraba en el camino de regreso a casa, como la vez en la que una niña, criticando mi dibujo, me mostraba cómo hacerlo mejor, diciéndome que mis flores eran feas, y yo le creí. Un par de veces en el año, mi abuela preparaba sus valijas y viajaba en omnibus para pasar unos días con nosotros, reservando un cuarto en el único hotel del pueblo. Todas las mañanas caminaba las cuadras que nos separaban del hotel para almorzar y pasar el día en familia. Paseábamos mis hermanas y yo de la mano de mi abuela por las calles y plazas, muy contenta y orgullosa, saludando calurosamente a los pasantes que nos cruzaban y que respondían con una sonrisa. De regreso a Montevideo, nos enviaba con frecuencia encomiendas con pedidos y regalos que testimoniaron su afecto y sus pensamientos siempre puestos en nosotras. Cada envío era una fiesta, con sus cartas y sorpresas que surgían del interior de la caja de cartón impregnada con el perfume de mi abuela. La enfermedad. Cuando nació mi segunda hermanita,
comencé a sentirme mejor con el sentimiento de que ahora éramos dos las que perdíamos nuestro lugar. La llegada de esta tercera hijita coincidió con el fallecimiento de uno de los hermanos de mi padre. El tío Marcos, que había quedado soltero y vivía con su hermano Eduardo, también soltero, en un apartamento ubicado en el centro de la ciudad y que dejó de existir en esos días. Durante sus cortas estadías en la estancia, Marcos solía contar historias para la delicia de sus sobrinos, mis primos y yo, que no estábamos acostumbrados a obtener mucha atención de parte de los adultos en el solitario ambiente de la campaña. Cuando le pregunté a mi abuela qué le había pasado a mi tío, ella me respondió simplemente que se había ido al cielo. Poco familiarizada con la idea de la muerte, esa imagen creció conmigo, intentando descubrir los rostros de las personas desaparecidas entre las nubes. Lejos de parecerme dramática, la idea se me hacía mágica. Además, la insuficiencia en los riñones que comenzaba a desarrollarse en mi cuerpo, con algunos síntomas evidentes, lograba atraer mucho la atención de mis padres sobre mí. Empezamos a viajar más seguido a la capital para pasar análisis de sangre y de orina y de otros tipos, que eran necesarios por lo rara y poco conocida que era la enfermedad renal de ese tipo en la época. Se hizo necesaria una biopsia al riñón que debía realizarse en la sala de operaciones. Como la anestesia era solo local, y yo estaba tan nerviosa que no paraba de moverme y de llamar a mi madre, el cirujano debió consultar con un superior para traspasar las reglas por una vez y permitir que mi madre asistiera a la intervención en un rincón de la sala. Cuando pude ver que entraba, me tranquilicé lo suficiente para dejar al médico cumplir con su función y poco más tarde apreciar un trocito de mi propio riñón en el interior de un frasco esterilizado, pronto para ser estudiado y analizado. Toda esa batería de exámenes era indispensable para saber de qué se trataba mi enfermedad y resolver cuál era el tratamiento que mejor me podía convenir. Mi médico tratante, especialista en enfermedades renales, aprovechaba para enviar algunos de los resultados de mis pruebas a Francia y a otros países para ser estudiados. Así aprovechaba también para viajar a Montevideo en compañía de mi madre sin mis hermanas. Salíamos en el primer bus que partía en la mañana, en ayunas completas, para llegar después de 4 horas de viaje y hacerme los análisis que odiaba, lo más pronto posible. Cerca del mediodía, en la puerta de la clínica, me esperaba mi abuela con sándwiches de milanesa preparados en su casa con todo cuidado, dado que mi alimentación debía seguir un régimen riguroso, completamente sin sal. Mi padre procuraba que no me olvidara nunca de mi conejito de peluche rojo y azul, con el que yo dormía, para paliar así la angustia que me causaban las extracciones de sangre y las largas esperas en la sala para obtener los resultados. La frecuencia de esos viajes disminuyó después de la vez en que mis padres mostraron al médico un dibujo hecho por mí de una enorme jeringa que ocupaba toda la hoja, demostrando claramente cómo todos esos pinchazos me perturbaban. Para refugiarme del mundo exterior, que comenzaba a parecerme muy amenazador, empecé a leer. Apenas comenzaba a descifrar las letras y a encontrarles un sentido, que ya me pasaba las tardes enteras leyendo las revistas de historietas que mi padre me procuraba. Así encontró un libro que contaba las aventuras de 5 niños en compañía de su perro, y que no dejé de leerlas hasta terminar con toda la colección de Enid Blyton. Como los paseos hasta la librería del pueblo empezaban a costarle caro a mi padre, se informó con otros padres de niños de mi edad que apreciaban la lectura y empecé a canjear libros. Durante una de nuestras estadías en la casa de mis abuelos, encontré una biblioteca repleta de libros para mi enorme placer y pasé el resto de mi infancia y adolescencia completamente sumergida en el mundo imaginario que me procuraron la lectura de Johanna Spyri, Louise May Alcott, Jack London, Mark Twain y Julio Verne, y otros que solía leer y releer, huyendo de la realidad y soñando despierta. Algunos los tomaba prestados para poder terminar su lectura en nuestra casa del pueblo. Ya empezaba a acostumbrarme a mis análisis casi cotidianos de orina,
que podía hacerse en mi domicilio, los de sangre en la farmacia local, solo pinchando la punta del dedo, y a mis dosis de cortisona mezcladas en el dulce de leche cada mañana antes del desayuno. Cuentos. Recuerda el eco, de Álvaro Tangarife Ortiz. Mi esposa me apuró desde el carro del trasteo. La casa quedaba vacía como una boca abierta en silencio. Fui el último en salir. Giré hacia atrás y quise dar una última mirada. Tengo la costumbre de dar un repaso a los lugares que dejamos para comprobar que no haya quedado nada. Siento que olvidar una pertenencia o un juguete de nuestros hijos es dejar una parte de su alma allí abandonada. Confieso además que cuando lo hago es en vano, porque ella, como buena mujer, no olvida nada. Habilidad que no tengo. Soy un hombre olvidadizo y pierdo mis pertenencias con facilidad. Cuando esto ocurre, ella se pone las manos en la cintura y me dice: «Un día de estos vas a olvidar tu cabeza». Noté que el umbral estaba desgastado y en ese momento pensé en el número exacto de pasos que lo habían carcomido. Supe que ese número existe, pero que nunca lo conocería. Hice el gesto de tocar el timbre, aunque la casa me permitió entrar sin anunciarme. Al cruzar el zaguán, escuchaba el triturar del polvo en las suelas de mis zapatos. Me detuve en la esquina de una pared cuyo zócalo de madera se encontraba fijo en una de las puntas, pero la otra vibró al paso de maletas, escobas, triciclos, sillas, zapatos, trapeadoras y toda clase de objetos que se desplazaron mientras vivimos en ella. Recordé que siempre quise repararlo. Giré. Me llamó la atención el color de la pintura en la pared de la sala. Se conservaba más pura en el lugar donde colgaron los cuadros. En la cocina, una mancha de mugre marcaba el lugar donde se encontraba la nevera y los vidrios de la ventana estaban empañados de grasa. Intenté buscar el olor de la comida con un suspiro, pero ya se había ido. Me dirigí al patio y me detuve ante una baldosa despicada, aprovechada por mis dos hijos para martillar y partir corozos. Luego miré las cuerdas donde colgábamos la ropa. Observé cuán remendadas estaban, entrelazadas las unas con las otras, debido al embate del viento en las telas durante tantos años. Ya no se movían, como si la quietud fuera su silencio. Vi la pintura del garaje corroída y llena de huellas debido a los azotes de las llantas de bicicletas. En uno de sus rincones había una telaraña. La misma que quitamos a escobazos una y otra vez. Ahí estaba, imponente y extendida, expresaba con eso que era invencible. Me devolví y subí las escalas hacia las habitaciones. Me di cuenta de las cicatrices en las paredes por el paso de los objetos que subieron y bajaron en el tiempo. Entré a mi habitación o al lugar que hasta hoy lo había sido. En los rincones quedaban los tomacorrientes con sus alambres salidos. Parecían las tripas disecadas de la casa. Y en el suelo, donde estuvo la cama, una cucaracha patas arriba. No supe si estaba muerta o dormida. Por último, imaginé que los señores del trasteo habían desbaratado la cama con cuidado de no despertarla. Entonces pretendí llamarla para decirle que ya nos íbamos, pero sentí repugnancia. La puerta se cerró de golpe y retumbó en el vacío. Sin embargo, no miré hacia ella, sino hacia la ventana, que, abierta y sin cortinas, entregaba el viento de siempre. Busqué instintivamente la concha de caracol que usábamos para trancarla, pero también se había ido. En la ventana del baño, una de las celosías estaba despicada en la punta
y noté por primera vez que la trama entre todos los vidrios era diferente. Fui al cuarto de los niños. Vi una mariposa pegada en la ventana. Pero pronto me percaté de que era una calcomanía con la fotografía de un avión caza norteamericano. Leí en su interior las siglas F-16 y recordé que la habíamos traído de una revista aérea. Bajé de nuevo las escalas. Desde allí tuve un panorama más general de la casa. En las paredes quedaban los clavos, como lámparas de calle fundidas, y sentí el eco de todo lo que se habló, sonrió, gritó y sonó adentro. Salí, cerré la puerta. Me subí al carro del trasteo y vi mal humor en el rostro de mi esposa. Cuando arrancamos, sonrió y me preguntó el porqué de la demora y que si acaso ella había olvidado algo. Quizás mi silencio le respondió. Luego miré por el retrovisor cómo la casa se alejaba y se alejaba cada vez más. Sed del mar. Por Álvaro Tangarife Ortiz. Las piedras del acantilado causaban a Jacinto un dolor apenas soportable en las plantas de los pies, a pesar de ser un hombre de contextura robusta. Solía visitar aquel lugar para anestesiar sus recuerdos, porque se consideraba desengañado desde que su esposa se alejó de su vida con sus 2 pequeños hijos. Contemplaba el horizonte para apartar la realidad, pero las gotas de las olas que chocaban en la roca se la regresaban al instante. De repente, una de las olas lo lanzó hacia atrás y lo estrelló contra el empedrado. Perdió la conciencia, pero el dolor le hizo aferrarse de nuevo a ella. Boca arriba, sintió el peso de un ser pegado a su pecho, el cual lo agitaba con una velocidad inhumana, mientras se resbalaba en las piedras por la sangre de su espalda. El sol quemaba su cara, sentía la respiración del vientre contra el suyo. El calor concentró en el nudo que formaron un olor a pescado y sudor. Lo palpó. La piel era dura y resbalosa como un terciopelo mojado. Luego, al sentirle una aleta redondeada encima de la espalda, supo que era un delfín. En la tarde, los últimos rayos del sol se filtraban por entre las nubes y reflejaban un color naranja sobre la superficie del mar. Jacinto, aún boca arriba, intentó apartarlo, pero la piel y los órganos se estiraron como queriéndose ir con él. Respiró profundo y volvió a jalar. El dolor le hizo suponer que con sus propias manos era imposible separarlo. Entonces abrió sus piernas de tal manera que la cola se apoyara en la tierra y pudo ponerse en pie sobre las piedras ya frías por el viento. El delfín, en una posición extraña, comenzó a aletear. Lo abrazó con fuerza y aguantó el equilibrio para no dejarse caer. De regreso a casa, las rocas herían sus pies, porque ahora soportaban el peso de 2 cuerpos. Cuando llegó la noche, su columna era una barra de acero al fuego. Con la fuerza que le quedaba en sus piernas, subió por la escalera hacia el 2º piso donde vivía solo. Los 2 dejaban gotas salinas sobre las baldosas. Vio iluminado el intersticio de la puerta en el 1er piso y no quiso tocar para pedir ayuda porque la relación con su vecina se limitaba a unos insípidos saludos y continuó. En la mañana, el ronquido del espiráculo lo despertó. Sintió como si hubiese absorbido toda la sal del mar. Además, el asfixiante peso del delfín, sumado al dolor de pecho y abdomen, le hizo gritar y levantarse de la cama. Caminó hasta el baño y llenó la bañera. Desnudo se introdujo, abrazado a él, y recordó que así se sumergía con su mujer. El agua se rebosó por el volumen y por los aleteos que resistió anclado de manos y pies, mientras se diluía un olor de algas en el agua. Aprovechó el alivio del animal para dormir otro poco, pero las sacudidas esporádicas no se lo permitieron. Contemplaba las olas de la bañera. Se vio sumergido en un mar que podía cubrir con su cuerpo
incomparable al verdadero, cuya inmensidad resguardaba sus temores. Horas después se asomó por la ventana. Se sintió con fiebre, pero acompañado por el delfín en medio de la ciudad. No sabía si le transmitía el calor o, por el contrario, la temperatura de éste era lo que lo invadía. Fue a la nevera y bebió toda el agua de la jarra. Luego tomó un sobre de mayonesa y lo escurrió en su boca. Se agachó lentamente para rebuscar en los compartimientos y encontró los restos de una ensalada de atún. La boca del delfín emanaba un olor fétido. Se la descargó en su interior. Este hizo unas bocanadas y conservó la comida a un lado sin tragársela. El dolor en la columna le hizo volver a la cama, esta vez en posición fetal, abrazándolo de brazos y piernas. Tanteó en el nochero la billetera y contó en ella escasos 5,000 pesos. Recordó que era domingo y sumó los días que faltaban para la próxima quincena. Pensó en una compañera de la universidad, que aunque nunca la consideró buena amiga, alguna vez ella le había hablado de unas prácticas de enfermería que hizo antes de estudiar la carrera donde finalmente se conocieron. Marcó el teléfono. «¿Aló, Mariana? Hablas con el gordo de la carrera de arquitectura. ¿Te acuerdas de mí?» «Ah, sí. Hola, Jacinto. Claro que te recuerdo. Tiempo sin escucharte». Sí, ya tendremos la oportunidad de conversar con más calma. Te llamo para pedirte un favor. Necesito que vengas urgente a mi casa. Ven sola y te ruego que lo que veas no se lo cuentes a nadie. Lo despertó un murmullo de gente a lo lejos, más el ruido de camillas y bandejas del hospital. Giró la cabeza y reconoció a Mariana de pie al lado de la cama. Pensó que había salido de la pesadilla, pero al apreciar una montaña de telas húmedas y mangueras encima de su estómago, quiso volcarla y levantarse. Ella lo detuvo mientras llamaba a las enfermeras. «Quédese tranquilo», dijo una de ellas. «Tratamos de estabilizarlos para mantenerlos con vida». Al escuchar una aglomeración en la puerta, supo que el mundo estaba enterado y se quedó de nuevo dormido. Cuando despertó al día siguiente, todos los noticieros internacionales lo nombraban. Y en adelante no hubo una semana que no viniera un médico de otras latitudes a conocer el caso. No supo calcular cuántos idiomas había en la Tierra por la concurrencia de gentes de diferentes lenguas, entre científicos, periodistas, políticos, curiosos, cantantes, religiosos, faranduleros, animalistas, literatos, artistas, chamanes, mentalistas, ufólogos que en sus diferentes disciplinas daban opinión de la manera como debía resolverse el caso y la justificación del hecho en sí mismo. «Es una señal del fin del mundo», señalaron. «Es un anfibio resultado de una unión genética», emitieron. «Es la reencarnación del dios del Amazonas», murmuraron. «Es el elegido de un mensaje», dijeron. «Es una nueva era en el destino de la humanidad», escribieron. La pesca disminuyó porque los hombres comenzaron a sentir temor de ser tomados por los delfines. Y se habló de un caso no comprobado del pescador de una barcaza que había sido adherido a un delfín antes de caer al agua. Por mucho tiempo estuvo Jacinto internado en el hospital, adaptado a una piscina con la salinidad del mar para mantenerlos sumergidos por momentos. Para desunirlos se reunieron los mejores médicos expertos en la separación de siameses, ya que los exámenes y radiografías revelaban que los dos a la vez no podían continuar con vida, porque compartían mucho de sus venas y órganos. Entonces decidieron sacrificar al delfín para dejar a Jacinto con vida. Desde ese momento intervino una organización de animalistas. Aducían que no era justo sentenciar a muerte a un ser catalogado de inferior. Proponían que los separaran quirúrgicamente a la espera de que muriera cualquiera de los dos, para enfrentarlos así a un azar más equitativo. La Iglesia Católica, en coherencia con otras religiones, pregonó por el contrario que no se podía comparar el valor de un hijo de Dios
con la vida de un animal que solo actuaba por instintos. En un programa de televisión, Jacinto también se opuso a su muerte. Explicó que no tendría problema en cargar a su compañero de existencia de por vida. Comenzaron a llegar correos de personas y entidades dispuestas a donar el dinero suficiente para mantener a ambos con vida, ya que dichos costos eran exorbitantes. Pero los médicos descubrieron que la fisiología del delfín invadía cada vez más a Jacinto, hasta el punto de dañar como un cáncer sus órganos y tejidos. Por fin llegó el día que la prensa llamó el de la separación. La mañana era fría. En la ventana de la habitación, Mariana contemplaba el horizonte acompañado de nubarrones y tormentas lejanas. La brisa recogía el olor del mar y lo arremolinaba en la ciudad. Luego miró hacia los jardines del hospital, atiborrados de carpas de reporteros y curiosos, rodeadas de caminitos de velas encendidas durante toda la noche. Jacinto, acostado, la había pasado despierto. No se cansaba de observar a ese ser que se había estrellado contra su vida y trató en vano de reconocerle una frase de agradecimiento. Miró a Mariana. Pensó que era alguien con quien también había tropezado y le preguntó: «¿A qué horas es la cirugía?» «A las 2 de la tarde, dentro de 7 horas. ¿Me harías un último favor? Recuerda que los médicos me advirtieron que podía morir durante la cirugía». Se tocó el abdomen cubierto de frazadas. «Quiero ir a observar el mar». Al tiempo de discutir por el riesgo del hecho y por las reacciones que causaría, ella accedió. Salieron en una silla de ruedas empujados por Mariana entre disparos de cámaras. Un médico trató de detenerlos. Ella lo apartó. «Déjenos, es el cumplimiento de un deseo. Los traeré para la cirugía». Llegaron a la playa cerca del acantilado donde alguna vez se encontraron. Los perseguía una procesión de gente. Las nubes ya estaban sobre la ciudad, pero no soltaban el agua. El viento agitaba las olas en diferentes direcciones. Mariana los empujó hasta que las olas remojaban las ruedas de la silla. Jacinto contemplaba el horizonte y ella lo observó en silencio sin interrumpir. De repente se levantó. El frío entumeció sus músculos, sintió además la piel suelta y reconoció cuánto peso había perdido. Caminó hasta que el agua le llegó a la cintura. Ella le gritó para que se detuviera. Él continuó mar adentro. Algunos voluntarios quisieron detenerlo, pero Mariana los contuvo. Cuando el delfín tenía la mitad de su cuerpo en el agua, comenzó a chapotear. Él se sacudía por la fuerza de las embestidas y, como pudo, giró hacia donde estaba la multitud. Levantó los brazos y los dos se hundieron entre el torrente de las olas. Años después, aún le preguntan a pescadores y marinos si han visto a una persona pegada de un delfín, pero nadie da cuenta de eso. Porque ninguno de los que cazan o ven en el mar lleva en su pecho a Jacinto. Se cree que la sal y las corrientes pudieron separarlos. Unos dicen que los han visto nadar en los acantilados. Otros hablan de haber visto un pez con su pellejo, o que se aparecen a los barcos en las noches. Algunos aseguran haber visto a Jacinto caminar por los mercados en Cartagena de Indias. Los gobiernos ofrecen recompensas a quien pesque o vea en alguna playa el esqueleto de un hombre con aletas de delfín. Crónicas. Hoy en Crónicas tenemos el placer de narrar 2 crónicas de la colonia, extractadas del libro La pasión de contar, el periodismo narrativo en Colombia, 1638-2000, de Juan José Hoyos, estudio preliminar y selección.
Este libro ha sido impreso por Hombre Nuevo Editores, Editorial Universidad de Antioquia, diciembre del 2009. Dice en la contraportada del libro: este libro es la historia de un oficio y de una pasión. En sus páginas vemos cómo aparece el periodismo narrativo en Colombia y cómo evoluciona desde la época colonial hasta finales del siglo XX, cuando alcanza sus formas expresivas más acabadas. La pasión de contar contiene un pormenorizado estudio introductorio y reúne una cuidada selección de textos periodísticos de carácter narrativo tomados de periódicos, revistas y libros desde 1638 hasta el año 2000. La pasión de contar incluye textos de los autores contemporáneos más destacados como Gabriel García Márquez, Juan Gozaín, Daniel Samper Pisano, Antonio Caballero, Enrique Santos Calderón, Silvia Gálvez y Gerardo Reyes. Pero además contiene escritos de figuras tan distantes como Juan Rodríguez Freile, Francisco José de Caldas, El Cojo Benítez, José Manuel Restrepo, Manuel Ancísar, Soledad Acosta de Samper o Jorge Isaac. Esperamos pues que las dos selecciones, dos pequeñas crónicas de la colonia que amablemente nos han permitido leer en la editorial de Antioquia, con el permiso de Dora Elena Aguirre Grisales, asistente editorial, quien nos ha sugerido que extractemos dos crónicas cuyos autores hayan fallecido hace más de 80 años, lo que convierte sus crónicas en obras de dominio público, libres de derechos. Para leer las crónicas de los otros autores contenidos en esta selección, debemos tener el permiso de las editoriales y de las personas que tienen el derecho sobre estos escritos. Esperamos que la editorial Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo nos permitan en un futuro leer más de este libro, y para nuestros oyentes, deseo que las crónicas que se lean hoy los estimulen a adquirir el libro y disfrutar con esta hermosa y amplia selección que nos lleva por el desarrollo del periodismo narrativo en Colombia, desde la colonia hasta nuestros días. El presbítero homicida, de José Antonio Benítez, El Cojo. Año de 1702. Siendo vicario juez eclesiástico el maestro don José Molina y Toledo, y cura el doctor don Lorenzo de Castrillón Bernaldo de Quirós, día sábado a cosa de las 10 u 11 del día, el presbítero Juan Sánchez de Vargas tuvo la desgracia de cometer homicidio, matando violentamente a Miguel Vázquez, que vivía del otro lado de la quebrada, en casa de su suegro Lucas Morales Bocanegra. Andaba el padre pidiendo la limosna que en aquel tiempo usaba pedir para la misa de la Candelaria los días sábados. Llegó a la casa de Vázquez, pidió candela a una mulatilla que tenía allí aprendiendo a coser con Gertrudis Morales, mujer de Vázquez. El padre empezó a maltratar a la mulatilla. La mujer de Vázquez a defenderla, y el padre no la atendía. En el intermedio llegó Vázquez y requirió al padre que se fuese de su casa y que no la escandalizase más, que si no sabía que en su casa no gritaba más hombre que él. El padre se enfadó fieramente y, altercando de razón, volvió el rostro a la lancera y vio la espada de Vázquez y arrebatadamente la desnudó y le acometió tirándole una violenta estocada que le pasó de costado a costado, de suerte que el herido, Miguel Vázquez, solo pudo caminar 15 pies adelante, pidiendo confesión, y cayó muerto. Así consta de los autos criminales que he tenido a la vista, obrados por el dicho vicario Molina, por comisión del ilustrísimo señor Villafañe y Panduro, que se hallaba aquí en visita. El agresor se fue y en los remedios otorgó poder a su padre, el regidor Manuel Sánchez, para contestar la causa. Esta la sentenció el doctor don Carlos de Burgos, abogado de Santa Fe,
quien lo condenó a degradación de órdenes y que sirviese en Santa Fe en el convento de San Diego por 5 años, en ejercicios humildes y mecánicos. El padre Juan Sánchez siguió su fuga desde el día de la desgracia hasta la corte de Roma. Se presentó al Santísimo Padre, el señor Clemente XI, y su beatitud lo acogió benignamente, le absolvió de la censura en que había incurrido y dicen le permitía celebrar, si se quedaba en los estados pontificios, y el padre no quiso, quien después de haber recibido la absolución solemne y sacado el decreto del perdón de la dataria o penitenciaría, se volvió a esta villa, vistiendo siempre los hábitos talares o clericales, pero suspenso de todos los divinos oficios, y trajo la reliquia de un hueso de San Félix. Estos despachos de la curia romana no constan en la causa, y juzgó los presentaría en la curia de Popayán para que constase a su ilustrísima. Pero se sabe por tradición cierta que trajo los tales despachos, según dicen los viejos que trataron con el padre, después que vino de Roma. La sentencia del doctor Burgos no tuvo efecto, aunque el obispo siguió su dictamen, porque el despacho de Roma prevalecía al del obispo, que para definitiva consultó al expresado doctor Burgos. Últimamente, ni aun en la causa consta que se le notificase. Por estos tiempos, siguió dicho vicario Molina otra causa contra el presbítero Jerónimo Facundo de Acevedo, por haber violentado una noche con la espada en la mano a Jacinto de Cortés Dávila, y casádolo con una muchacha que había criado el padre en su casa, y en ella, en un cuarto, fue que lo casó, y al día siguiente del casamiento, puso la querella el novio para disolver los tales esponsales. El Carnero de Medellín, fragmento. Versión tomada de la colección Autores Antioqueños, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Medellín, 1998. José Antonio Benítez, más conocido como el Cojo Benítez, nació alrededor del año 1770, pero es confusa la fecha exacta de su nacimiento. Fue escribano oficial de Antioquia desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. La política lo tentó antes, durante y después de la independencia, y fue uno de los 5 miembros de la Asamblea que aprobó una prórroga en el período presidencial de Juan del Corral. El Cojo comenzó la redacción de El Carnero en 1797 y terminó su primera parte en 1809. En 1825 volvió a escribir hasta 1831. En 1836 retornó a su labor, que concluyó en el año de 1840. José Antonio Benítez murió en Medellín el 13 de octubre de 1841. Las voluntarias, por Joaquín Posada Gutiérrez. Detrás de la gran guardia marchaban unas 80 mujeres, de las que, con el carácter ostensible de vivanderas, abundaban a veces demasiado en nuestras tropas, y que el vulgo llama voluntarias, agobiadas con sus maletas y algunas con su hijo, todo encima de sus espaldas. Siendo las más naturales de esta ciudad o de los pueblos inmediatos, iban sollozando y despidiéndose de sus conocidas, con lo que excitaron tan tierna simpatía que todos se apresuraban a darles algún pequeño socorro pecuniario. De las tiendas salían las venteras a darles pan, pastillas de chocolate, tabacos, quesos, etc., que ellas repartían con las que no habían alcanzado a recibir algo. Estas hijas del regimiento, jóvenes las más, algunas blancas y una que otra bella, son la providencia para el soldado en marcha y en campaña. Como hormigas arrieras se adelantan, se dispersan por los caseríos, y cuando el cuerpo llega a la aldea o al lugar donde han de vivaquear, ya la mujer le está preparando a su marido, o le ha preparado, el alimento con cuanto ha podido conseguir. Ellas cocinan, lavan la ropa a los oficiales por una corta remuneración, asisten a los enfermos, cuidan a los heridos, se prestan a toda clase de sacrificios para que las toleren
y no les impidan seguir a su compañero. En los combates, su heroísmo las santifica. En los mayores peligros, por en medio de las balas, metiéndose por entre los caballos, apartando las lanzas enemigas, buscan desesperadas al hombre que aman cuando notan que falta en su fila, y a veces encuentran su cadáver y lo sepultan, o lo hallan respirando todavía, y entonces, provistas de tiras de lienzo, o sacándolas de su propia ropa, lo vendan, avisan, piden auxilio hasta en el campo enemigo, y muchos infelices deben la vida a la tierna solicitud de su mujer. Algunas de ellas caen traspasadas por las balas, y sin embargo, ninguna se retira, ninguna huye mientras tiene esperanza de servir en algo al pobre compañero de su triste vida. Alguna otra más dichosa logra proporcionar al moribundo por algún capellán de los cuerpos los auxilios espirituales de la religión y recibe su mano fría, recogiendo el último suspiro del ya su esposo legítimo. Y si sobrevive, ¡qué felicidad! Aquella mujer ha conseguido la recompensa de todos sus sacrificios, la que esperaba, la que deseaba, la que merecía. Y aunque ignorante, sin pretensiones, sin alcanzar a ser vista sino de sus compañeras que la envidiaban, eleva su corazón a Dios, dándole gracias, y se presenta delante de los hombres radiante de alegría. Yo no he podido menos muchas veces de admirar con asombro en estas mujeres el poder inmenso de la fuerza de voluntad sobre la debilidad física, y así las he soportado, siempre con lástima. En las tropas que he mandado, nunca les ha faltado una ración de carne, cuando no ha faltado para el soldado. Compadece, pues, lector, y no desprecies a las pobres mujeres que resueltamente seguían a los que las sacaban de su país, del regazo de sus madres, y que llevando el corazón traspasado de dolor, no volvían la cara atrás sino para decir adiós. Memorias histórico-políticas del general Joaquín Posada Gutiérrez. Fragmento. Imprenta Foción Mantilla, Bogotá, 1865. Versión tomada de Narradores Colombianos del Siglo XIX, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1976. Joaquín Posada Gutiérrez nació en Cartagena en 1797. Ingresó al servicio del Ejército de Colombia como teniente de milicias en 1821, después de graduarse de médico. Combatió en las batallas de Quisiro, Altagracia, Monteclaro, Casiguano y Juritiba. En la campaña de La Guajira, combatió en Molino y en la segunda batalla de la Ciénaga de Santa Marta. En 1830 participó en el movimiento acaudillado por el general Urdaneta. Comisionado por el general José María Obando, llevó a efecto el arreglo de límites con el Ecuador. Fue miembro del Congreso neogranadino en varios períodos legislativos. Participó como jefe militar defendiendo el gobierno constitucional en las revoluciones de 1840, 1854 y 1860. Durante los años de su retiro de la actividad militar, que consumió buena parte de su vida, se dedicó a la historia. Su obra más importante son sus memorias histórico-políticas. Fue comisionado por el gobierno nacional para entregar a Venezuela los restos del libertador Simón Bolívar. Murió en Bogotá en 1881. Sonografías. Este es el juego en donde los sonidos se convierten en imágenes. Hoy, una sonografía cotidiana. Escuchemos.
Sonografía número 11. Y así hemos llegado nuevamente al final de un episodio más de este podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Esperamos que haya sido de todo su gusto. Quiero dar las gracias a las editoriales y a los escritores y escritoras que amablemente nos proporcionan sus obras para ser leídas aquí. Les deseamos a todos una feliz semana de paz y concordia. Hasta pronto.